¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto que me puedan acompañar nuevamente en este curso básico hoy. El tema de hoy es enseñar a orar. Y como sabemos, bueno, pues es un tema muy importante para nosotros que ya hemos tomado varios temas, no solamente de este curso, sino de los cursos anteriores. ¿Cuál es el objetivo? Conocer las formas de enseñanza, de enseñar la oración a nuevos creyentes. Y bueno, vamos a empezar pues pidiéndole a Dios dirección. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos aquí nuevamente frente de ti, porque nos permites escuchar este tema que es de parte tuya. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender lo que tú nos quieres decir, porque es tu voluntad la que se manifiesta en cada uno de mis hermanos maestros, Padre, y es tu voz la que se alza en nosotros para poder compartir lo que tú nos quieres enseñar, Padre. No es mi voz, no son mis pensamientos, sino son tus pensamientos los que se manifiestan con cada uno de nosotros, Padre mío. Te pido y te ruego que no haya distracciones, Padre, que tome el control de cada uno de mis hermanos y podamos entender con claridad eso que tú nos quieres ayudar a entender. Gracias, Padre mío, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues claramente Dios es el centro de nuestra vida. A Él le debemos el que estemos aquí. Somos de Él y somos para Él. Los que conocemos su palabra sabemos que tenemos que darle gracias a Él por todo lo que tenemos, por todo lo que hacemos, por cómo vivimos, porque nos despertamos, porque podemos ir a nuestras actividades y cuando llegamos a nuestro trabajo oramos porque ya nos dio gracias. Siempre la oración va dirigida a Él con ánimo de darle gracias porque nos permite hacer todas nuestras actividades, ¿sí? Evidentemente, pues antes de conocer a Dios no podíamos, o mejor dicho, no sabíamos cómo podíamos orar, cómo podíamos darle gracias a Dios por todo lo que nos daba o todo lo que representa para nosotros, simplemente porque no sabíamos orar. Ahora que conocemos a Dios, sabemos que su palabra es muy clara. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar en todo momento. ¿Sí? Así pues, orar en todo momento significa en todo momento. En cualquier situación en la que nosotros nos presentemos, cuando nos levantamos, cuando nos disponemos a ir a hacer nuestras actividades, cuando llegamos a ese lugar, cuando salimos de ese lugar, cuando volvemos a llegar a nuestra casa, a la hora de nuestros alimentos, a la hora de dormirnos, constantemente nosotros sabemos y entendemos claramente la importancia de la oración en nuestra vida. Y aunque parezca mentira, a lo largo de estos cursos hemos aprendido el poder de la oración y podemos ya transmitírselo a otros hermanos, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que los que tenemos familia, la oración, una de las formas en las cuales podemos enseñar a orar a nuestra familia es a través, pues, del ejemplo, ¿sí? Y podemos auxiliarlos de varios elementos, ¿sí? Muchos de nosotros pensábamos antes de conocer a Dios, pues que como sabemos o como la mayoría de los hermanos que por primera vez llegan a los pies del Señor, pues vienen de otros, por así decirlo, de otras religiones, o de la religión tradicional, como la conocemos nosotros, y donde ellos, pues, estaban acostumbrados al rezo, ¿sí? Y el rezo, pues, no es más que estar repitiendo constantemente ciertas oraciones que lo único que hacen, bueno, pues pues repetir sin ningún sentido. La palabra de Dios es muy clara. Mateo 6:7. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, como la gente estaba acostumbrada.
La oración no es una costumbre, la oración es una forma de nosotros poder comunicarnos con Dios. La oración es una forma de cómo nosotros podemos estar vinculados con nuestro Padre, ¿sí? Quizás a algunos de nosotros nos parecería difícil el poder comunicarnos con Dios, porque quizás en un principio no encontrábamos ese vínculo con Él y pensábamos que quizás las oraciones no llegaban o no llegaban a Dios, ¿sí? Antes que nada, hay que explicarles a los nuevos hermanos, ¿sí? A esas personas a los cuales nosotros queremos enseñarles a orar, que Dios quiere tener un vínculo especial con nosotros, y que ese vínculo que podemos nosotros establecer con Dios es a través de la oración, y que no se trata de un monólogo, que no se trata de el nada más hablarle sin ningún sentido, sino que Dios quiere escucharnos, Dios quiere escuchar lo que nosotros queremos hablar con Él. Nosotros podemos decirle a través de la oración, explicarle a los nuevos hermanos que a través de la oración nosotros podemos entrar en una intimidad especial con nuestro Padre, ¿sí? Y que Él nos quiere escuchar y también nos puede hablar a través de la oración, ¿sí? Él nos va a hablar. A Él le agrada que nosotros oremos, a Él le agrada que nosotros platiquemos con nuestro Padre, porque Él quiere escucharnos, y aunque sabemos que Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir. ¿Por qué? Porque nos conoce desde que nacemos. Él nos creó, Él sabe qué es lo que nos hace falta, Él sabe qué es lo que le vamos a pedir, pero quiere que nosotros se lo pidamos, que reconozcamos que sin Él no podemos hacer las cosas solas. Entonces, primero que nada y antes que otra cosa, hacerles entender que la palabra de Dios es muy importante, que la oración es sumamente importante para poder nosotros establecer un vínculo, un contacto, una cercanía, una intimidad con nuestro Padre, que Él nos va a escuchar, que Él va a inclinar su oído. La palabra de Dios es muy clara: yo los oiré. Él nos va a escuchar cuando nosotros estemos orando, cuando nosotros estemos en ese momento íntimo con Él, ¿sí? Dios nos quiere hablar, y nos quiere hablar mucho a través de la oración, hermanos. Podemos nosotros encontrar situaciones, encontrar formas en las cuales la oración van a tener un significado muy especial, ¿sí? A los hermanos que por primera vez vienen a los pies de Jesús, que no necesariamente están casados o que no necesariamente tienen a su pareja, sino que van solos, pues podemos decirle que hay formas en las cuales ellos se pueden comunicar con nuestro Padre. A los que están casados también tienen formas y maneras de comunicarse con Dios. Entonces, dentro de la oración podemos encontrar diferentes formas, y ahorita las vamos a ver. Una de esas formas es la oración individual. La oración individual es una forma de orar tan poderosa, hermanos, que podemos nosotros explicarle a nuestros hermanos que por primera vez quieren orar, explicarles que la oración individual es una oración donde nosotros estamos o podemos estar cara a cara con nuestro Padre, ¿sí? Es una manera muy especial en la cual podemos establecer un vínculo sumamente importante con nuestro Padre. Sabemos que es complicado para alguien que apenas va a empezar, que apenas está empezando a leer la Biblia, que apenas está empezando a ir a las prédicas. Es quizás un poco complicado el que podamos hacer entender que Dios nos escucha. Sin embargo, pues nosotros lo que tenemos o lo que podemos nosotros decirles es que la oración individual es una forma en la cual nosotros podemos
establecer esa comunicación con nuestro Padre, ¿sí? Es una forma en la cual nosotros podemos platicar con Él de una manera tan especial que podemos contarle aquello que nos está alejando primeramente de Dios y también quizás problemas que nos están ocasionando, quizás que nos alejemos de situaciones, de familia, del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 6:41 dice: velar y orar para no entrar en tentación. La oración es una manera en la que podemos nosotros expresarle a Dios aquello que nos está estorbando, hermanos. Poderle decir a nuestros hermanos que la oración nos va a ayudar a no caer en tentación, que la oración nos va a ayudar a evitar caer en pecado, en aquellas situaciones en las cuales estamos nosotros pues alejándonos de Dios, ¿sí? Es una manera muy, muy íntima, es una manera en la cual nosotros podemos platicar de una manera tan sencilla, hermanos, ¿sí? De una manera tan simple, tan sencilla, tan humilde, porque Dios es así. Dios no es una persona, Dios no es alguien que sea o que se quiera alzar. Dios es sencillo, Dios quiere escucharnos, Dios quiere de una manera sencilla y humilde y muy personal en cada uno de nosotros, quiere escucharnos. La oración no debe ser complicada, la oración individual no debe ser algo que nos dé pena, o peor aún, que nos pueda dar temor, que pueda influir en nosotros o infundir en nosotros un temor. Al contrario, nosotros debemos de decirle a nuestros hermanos que la oración individual nos va a ayudar a crear ese vínculo especial con nuestro Padre, a crear esa unión, ese amor que nos hace falta. Quizás no podemos nosotros hablar con nuestros seres queridos de una manera tan fluida quizás, y no podemos contarle ciertas cosas. Sin embargo, a Dios sí podemos contarle aquello que nos está ocasionando problemas. A Dios sí podemos disponer ese corazón y sacar aquello que tenemos en nuestra alma que nos está pesando, hermanos. La oración individual es una manera en la que nosotros, cara a cara con nuestro Padre, podemos hablar con Él, podemos serle sinceros con aquello que nos está afectando. Dice la palabra en Mateo 6:5: cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando nosotros oramos de una manera individual, nosotros encontramos ese momento, ¿sí? Cuando ores, no seas como los hipócritas. Cierra la puerta, ¿sí? Y ora en lo secreto. Entra en tu aposento. Quizás nuestro aposento sea un espacio en nuestra casa en el cual nosotros nos sentimos pues cómodos, en donde podemos cerrar la puerta y podemos descansar y podemos relajarnos, donde podemos nosotros buscar ese momento íntimo. Cerrar las puertas no necesariamente quiere decir que cerremos físicamente las puertas. Cerrar las puertas es el que nosotros nos concentremos, el que nosotros busquemos ese momento tan especial. Puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, puede ser en la noche, puede ser en el momento en el que nosotros nos sintamos más cómodos,
Quizás algunos van a encontrar ese momento en la madrugada o al momento de despertarse. No importa, hermanos, no importa el momento. Nosotros podemos explicarle a nuestros hermanos que la oración individual va a ser en el momento en el que cada uno se sienta cómodo con nuestro Padre. Puede ser quizás en un parque, puede ser quizás en nuestro jardín, en ese espacio que nos hace sentirnos cómodos, que nos hace sentir en paz, ¿sí? Quizás algunos puedan tener un espacio como un escritorio, ¿sí? O en un cuarto donde tenemos quizás nuestros recuerdos más bonitos, ¿no? Donde podemos nosotros relajarnos. Ese es el momento. Y aún así, si no tenemos ese espacio, lo único que tenemos es el poder relajarnos y disponer nuestro corazón para que podamos nosotros orar con nuestro Padre. Recordemos que Dios nos va a escuchar. Él va a inclinar su oído a nosotros. La oración debe ser sencilla y fluida, porque Él quiere que lo busquemos. Él quiere que oremos en todo momento. Él quiere, ¿sí?, que busquemos, que no seamos hipócritas, que seamos sencillos, que seamos simples, que seamos sinceros, porque Él, eso es lo que quiere, que la oración individual sea sencilla, simple. Hay muchos ejemplos de cuando oraban nuestros antepasados. Moisés oraba. Moisés se iba a la montaña y oraba ahí, buscaba a Dios, se alejaba en la noche. Él buscaba ese momento en la noche para orar con Dios. David, de la misma manera, cerraba las puertas de su palacio y se ponía a orar. Y hay muchos ejemplos de cómo podemos nosotros orar. La oración individual es una manera muy especial para nosotros como hijos de Dios, en la cual podemos encontrar a nuestro Padre, en el cual podemos decirle cara a cara aquello que nos está estorbando en nuestra vida. Debe ser algo sencillo, debe ser algo simple, hermanos. De esta manera nosotros podemos explicarle a aquellos hermanos que apenas están empezando a orar que la oración individual es la manera más eficaz, certera, en la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Cuando estemos nosotros enseñando a parejas, hermanos, es muy importante que nosotros les expliquemos que la oración conyugal es una de las formas más importantes en la cual la pareja puede comunicarse con Dios, ¿sí? Existe un vínculo muy especial entre las parejas y Dios. Eclesiastés 4:12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Debemos explicarle que esos tres cordones, esos 3 dobleces que forman ese cordón, es la esposa, el esposo y Dios. Y que esa relación que tenemos al momento de orar de manera con nuestra pareja, al momento de orar con nuestra esposa o esposo, vamos a formar un vínculo tan especial que nadie lo va a poder romper, que nadie, dice la palabra, lo va a poder romper. Los que somos casados sabemos el poder de la oración cuando nuestras esposas le están pidiendo de todo corazón a Dios. Hace no mucho, algunos meses, teníamos mi esposa y yo un problema y mi esposa oraba y oró con tanto fervor, dispuso su corazón, dispusimos el corazón porque los dos nos pusimos a orar en el mismo sentido. Y Dios escuchó nuestras oraciones y Dios nos escuchó, inclinó su oído. Dios nos escucha, hermanos. Debemos decirles que el vínculo
el vínculo matrimonial, la oración conyugal, ¿sí? Siempre al ser dirigida a Dios, no se va a romper, ¿sí? Dios nos escucha. Las parejas se van a ver fortalecidas en el matrimonio. La palabra es clara, ¿sí? Cuando las parejas oran en el matrimonio, Dios les ayuda, ¿sí? Esta es una estrategia para poder acercar a nuestro esposo, a nuestra esposa, con Dios. Podemos decirle a esa pareja que si hay algo que los está alejando en su matrimonio, es el momento en el cual, al pedir la oración en el matrimonio, Dios restablece, Dios cura, Dios puede hacer que las parejas vuelvan a unirse cuando oramos de todo corazón. La oración conyugal es la manera más eficaz, más fuerte en la cual los matrimonios se han restablecido, en la cual los matrimonios han sanado aquello o por aquello que los ha alejado primeramente de su familia, de su esposo o de su esposa y de Dios. Es una manera tan importante que nosotros podemos explicarle como estrategia para acercarlos a los pies del Señor, en la cual, si tienen problemas, Dios puede ayudarlos, Dios puede sanar esas heridas, Dios puede resanar aquello que ha sido golpeado, aquello que ha sido roto quizás. Dios lo puede volver a unir, ¿sí? Acordémonos que cuando nos casamos le hicimos una promesa y la palabra de Dios dice que lo que ha unido Dios, el hombre jamás lo separe. La oración conyugal puede ser una estrategia a nosotros como hermanos, como los que conocemos la palabra, de poder decirle a aquel matrimonio que quizás tiene problemas, que hay solución, que a través de la oración pueden ellos encontrar esa solución a sus problemas. Si ya vimos que en la oración individual podemos decirle y nos aleja de nuestros pecados, pues ahora imaginemos lo que puede pasar cuando dos personas se unen en una misma dirección y Dios está con ellos. Se crea un vínculo muy especial en el matrimonio, ¿sí? Entonces, ya vimos que la oración individual puede ayudarnos a alejarnos, a establecer un vínculo con nuestro Padre. La oración conyugal puede restablecer esos corazones que han estado golpeados, que han sido golpeados por situaciones, ¿sí? Entonces, podemos nosotros enseñarles a los hermanos que están así, que están en pareja, que han tenido una ruptura quizás, que estén en una situación complicada en su matrimonio, cómo la oración conyugal puede ayudarnos a ayudarles a resolver aquello que los está alejando tanto de su pareja y lo más importante de Dios, ¿sí? Oración familiar, ¿sí? A través de la oración familiar, Dios va integrando a los familiares, ¿sí? Es decir, cuando nosotros oramos en familia, con un mismo fin, enseñando a nuestros hijos, nuestras familias van creando un vínculo de unión. Ven, hijo, vamos a orar. Cuando nuestros hijos nos vean orar, ¿sí? Cuando nuestros hijos nos vean orar, ellos también van a querer orar. Dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino correcto, ¿sí? Y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño de pequeño y en su vejez no lo abandonará. Cuando nosotros enseñamos, no a nuestros hijos quizás, ¿sí?
Porque posiblemente cuando llegamos a los pies de Cristo, muchos de nosotros somos un niño en la palabra. Dios se refiere a ese niño que nosotros estamos jóvenes en la palabra. Si nosotros enseñamos a nuestros familiares que podemos orar todos unidos, ¿sí? Que podemos pedir en oración, darle gracias en oración, pero en familia, Dios va a inclinar su oído a nosotros. Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Sí? Imagínense. Independientemente de que Dios va a escucharnos, Él va a estar ahí. ¿Sí? Una manera muy eficaz. ¿Sí? Una estrategia que nosotros podemos pues decirle a nuestros hermanos, a los hermanos que tienen su familia, es que si tienen hijos adolescentes, es el momento quizás en los cuales ellos puedan aprender de los papás, en los cuales ellos pueden darle a entender a sus hijos que la oración familiar va a crear un vínculo con su familia, donde van a estar orando en un mismo fin. Y Dios, dice su palabra, donde están 2 o más reunidos en su nombre, ahí está en medio de nosotros. Él nos va a escuchar, Él quiere bendecir a nuestras familias, ¿sí? Recordemos que Dios quiere que la familia sea unida, ¿sí? Dios tiene como base a la familia, ¿sí? Porque la familia es donde está Él. Esa es la iglesia que Él quiere que formemos. En cada uno de nuestras familias, que Dios tenga una iglesia, que podamos leer su palabra, que podamos conocer lo que Él nos quiere decir, ¿sí? Así, de esta manera, ¿sí? Pues cuando nuestros hijos nos ven orando, cuando los hijos de aquellos hermanos que apenas están empezando a los pies de Cristo vean que sus papás están orando, ellos también se les van a tocar orar. Ellos van a empezar a ver las bendiciones que tiene la oración en su familia, y de esta manera pues puede ser una estrategia muy importante para poder nosotros decirles a nuestros hermanos que si alguno de nuestros hijos sospechamos o sabemos que quizás esté cayendo en situaciones que lo alejan de Dios, pues es una manera en la cual nosotros podemos hacer que se acerquen a los pies de Cristo. La oración familiar es la oración más importante que hay en una familia. Cuando se unen el papá, la mamá, la abuelita, el tío, el sobrino. Parece difícil, hermanos. Pudiera parecer difícil, pero no lo es. ¿Sí? Hace poco tiempo, la mamá de mi esposa, mi suegra, nos pidió el favor que oráramos, que nos juntáramos a orar. Ella le habló a sus hijos y a sus familias. E hicimos un tiempo de oración nosotros. Ahora que fue lo de la pandemia, que no podíamos salir, pero que nosotros sí estábamos en contacto directo, pues hicimos un tiempo de alabanza, hicimos un tiempo de oración. Cada uno de nosotros dijo o dio o explicó aquello por lo cual quería que oráramos todos. Y entendimos que cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades, pero como familia también sabemos que tenemos un mismo objetivo, que puede ser el que seamos más felices, el que estemos contentos, el que no haya, que no estén separados las familias, los hermanos, los primos, los tíos, etc. La oración familiar dice que la palabra, que donde están 2 o 3 o más unidos en nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Imagínense ese vínculo familiar, cómo se va aumentando. De esta manera nosotros podemos decirle a aquellos hermanos que la oración familiar es muy importante si ellos tienen o saben
que hay algún problema. En ese momento, ellos se pueden unir en oración, con un mismo fin, en una misma dirección, y Dios va a crear, Dios va a hacer, Dios va a darle bendición a esa familia. De esta manera nosotros podemos hacerle entender que la oración familiar, lo único que va a traer a nosotros es bendiciones. En nuestra familia, en nuestros hijos, con nuestra esposa, hermanos. ¿Sí? Otra forma en la cual nosotros podemos invitar o enseñar a otros hermanos es la oración comunitaria. De la misma manera como la oración familiar crea vínculos y crea una manera muy íntima en la cual las familias se comunican con Dios, pues la oración comunitaria pues nos permite guiar aquellas oraciones, ¿sí?, en un mismo fin y en un mismo sentir, ¿sí? La Iglesia de los Hechos es un claro ejemplo. La Iglesia de los Hechos, ellos oraban unánimes en oración con un mismo fin. Hechos 1:14. Y Dios, hermanos, cumple las promesas de aquellos que le son fieles en sus corazones, ¿sí? La oración comunitaria nos puede ayudar a poder enseñar a aquellos hermanos que apenas están empezando la palabra, ¿sí?, en cómo pueden orar, ¿sí? Ellos van a ir y van a escuchar cómo otros hermanos están orando, cómo otros hermanos piden, cómo otros hermanos se comunican con Dios, ¿sí? Y no se trata de que imitemos, se trata de que le podemos enseñar a esos hermanos que quizás les ha costado trabajo empezar a orar, cómo sí se puede orar, el cómo, a pesar de que están orando todos, cada uno se comunica y tiene ese vínculo especial con Dios, sin dejarle de explicar que en la oración congregacional, en la oración comunitaria, nos unimos con un mismo fin, ¿sí? En la oración congregacional, pues hay intenciones de oración, esas intenciones en las cuales quieren que la iglesia se una para que oremos en un mismo fin. Pero esto no quiere decir que estos hermanos que apenas están empezando no tengan intenciones, quizás no sean esas intenciones como las que la iglesia nos pone en los grupos, pero quizás sí ellos puedan decir: quiero que oren por mí, porque no tengo trabajo, porque mi familia está enojada conmigo, no sé, hay tantas cosas que uno puede pedir en oración a la iglesia, a la congregación, a nuestra comunidad. Nosotros podemos decir como una estrategia para otros hermanos que a través de la oración comunitaria se han creado, se han hecho milagros, se han visto bendiciones a aquellas personas, ¿sí? La Iglesia de los Hechos es el mejor ejemplo. Oraban. Recordemos que cuando Pablo fue a la cárcel, la iglesia se dedicó a orar sin cesar y Pablo logró salir, ¿sí? A pesar de que hay muchos hermanos orando, bueno, pues podemos hacerles ver cómo cada uno se va comunicando íntimamente con Dios, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es tener ese corazón dispuesto, ¿sí? Y van a ver cómo la oración poco a poco va a ser el fluido. A lo mejor unos hermanos van a decir: yo quiero orar como este hermano, ¿sí? Unos cierran los ojos, unos levantan las manos, otros se postran, otros lloran, otros bailan, no sé, hay muchas maneras. En la oración congregacional, en la oración comunitaria, se expresan, muchos hermanos se van a expresar de diferentes maneras, ¿sí? Y bueno, hay que decirle a los hermanos que si ven otros hermanos hincados y postrados, pues no se trata de humillarse, se trata de una forma en la cual nosotros podemos reconocer lo poderoso, lo grandioso que es nuestro Padre. Dice la palabra en Salmos 95:6: venid, adoremos y postrémonos arrodillándonos delante de Jehová, nuestro Creador.
Él quiere que nosotros lo adoremos. Él quiere que nosotros postremos, que nos arrodillemos delante de Él, ¿sí? Porque Él es nuestro Creador, ¿sí? La oración congregacional suele ser una manera muy ilustrativa, muy dedicativa, para que otros hermanos que apenas están iniciando una palabra, pues puedan ver, ¿sí? Pues puedan darse cuenta que la oración es fácil, que la oración es sencilla, que podemos todos orar en un mismo fin, que podemos todos orar por él, por su familia, ¿sí? Por alguna necesidad, no solamente de él, de cualquier hermano, de la iglesia, ¿sí? De nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestro estado, de nuestra iglesia. Es la oración comunitaria una manera muy ilustrativa, muy educativa, para que otros hermanos puedan ver cómo sí se puede orar, cómo sí podemos pedirle a nuestro Dios, cómo Dios nos escucha y cómo hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos expresarnos al Señor. Cuando nosotros estemos enseñando a otras personas el cómo hay diferentes formas de orar, pues siempre debemos de decirle que debemos en nuestras oraciones tener consideraciones, ¿sí? Muy importantes, y debemos de tomarlas en cuenta al momento en que nosotros estamos orando, ya sea de una manera individual, de una manera matrimonial, de una manera familiar o congregacional. Es decir, siempre nuestras oraciones deben ser en el nombre de Jesús. Juan 14:13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Esta es una promesa de parte de Dios y debemos de explicarle a los hermanos que Dios tiene promesas para nosotros. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré, ¿sí? Y debemos hacerle entender a nuestros hermanos que nosotros como hijos de Dios tenemos una dependencia de Él. No somos solos, lo que hacemos no es porque nosotros lo hagamos. Nosotros debemos dar la gloria a Dios porque Él nos permite hacer todo. Hay personas que se han perdido porque tienen la idea de que lo que hicieron fue por méritos propios, y no. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo cuanto tenemos y cuanto hacemos, es porque Dios así lo quiere, ¿sí? Y es que debemos de entender, ¿sí?, que Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Él vino a interceder por nosotros. Juan 14:6. Él se sacrificó por sus hijos, ¿sí? Sabiendo esto, nuestras oraciones siempre deben ser dirigidas en el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos que nos cuides. Siempre debemos de hacerle entender a aquellos hermanos que apenas están empezando a orar, que la palabra de Dios nos dice que si oramos en su nombre, Él hará. Que es muy importante como hijos de Dios saber que dependemos de Él. También tenemos que hacerle entender que tenemos que orar y pedir, si le vamos a pedir, en base o según a la voluntad de Dios, entendiendo que al tener una dependencia y un vínculo con Dios, pues debemos de esperar su voluntad. Aunque sabemos que lo que pedimos Él ya lo sabe, Él nunca nos va a dar algo que nos va a maldecir, hermanos. Eso debemos de entender, ¿sí? No podemos decirle, no podemos pedirle algo que a nuestra vida lo único que va a traer son problemas, porque Dios no nos lo va a dar. Dios no es así. Dios quiere bendecirnos y la bendición de Dios es todos los días y lo que tenemos es por Él. Yo les platicaba en otros cursos que yo les decía, yo compraba boletos de lotería y a lo mejor, pues, yo estoy seguro que Dios no permitió
así como no han permitido que muchos puedan ganar la lotería porque saben que se van a perder. Quizás yo me hubiera perdido si hubiera ganado la lotería, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que debemos de esperar su voluntad. Dice la palabra en Mateo 6:10, Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Pero también dice la palabra en 1 de Juan 5:14, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos en base a conforme a su voluntad, Él nos escucha, ¿sí? En una ocasión yo estaba empezando también a los pies de Cristo y yo le decía a una hermana que lleva tiempo, hermana, ayúdame a orar para que mi hijo entre a esta escuela, yo quiero que vaya a esta escuela. Y me decía la hermana, ¿por qué no mejor oras, hermano, para que Dios te dé salud y te dé trabajo? Y de esta manera, pues tú puedas con tu trabajo, puedas pues poderle dar a tu hijo eso que estás pidiendo. Entonces a veces oramos conforme a nuestros deseos de la carne. No, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. No debemos tener miedo a sus respuestas, al contrario, ¿sí? Debemos tener la seguridad de que Dios siempre nos va a bendecir. Debemos de tener la seguridad y confiar en la voluntad de Dios. Si nos sometemos a Dios, Él nos va a escuchar y nos va a bendecir, ¿sí? Y las bendiciones son para siempre, hermanos. Él nunca nos va a dar algo para que no tengamos bendición, jamás, ¿sí? Y aunque a veces no entendemos el cómo Dios nos va a hablar, el cómo Dios nos va a enseñar, el cómo Dios nos va a responder, pues muchas veces quizás no nos va a gustar. Pero los no de Dios es para bendecirnos, ¿sí? Y los sí de Dios son para bendecirnos, hermanos. Entonces, cuando oremos, cuando les digamos a nuestros hermanos que debemos orar, que la oración es una manera de comunicarnos con nuestro Padre, que la oración individual es una manera en la cual podemos tener esa intimidad con Dios, pues siempre debemos esperar en Él y orar en el nombre de su Hijo, en el nombre de Cristo Jesús, porque de esa manera Él nos va a escuchar. A Él le agrada que nosotros oremos en su nombre. Él sabe que lo que nos va a dar nos va a bendecir, ¿sí? Entonces, esos dos puntos son claves para que nosotros podamos entender las oraciones. Es una manera, es una estrategia en la cual podemos decirle a nuestros hermanos el cómo debemos de orar y qué debemos esperar de la oración, hermanos. Cuando nosotros estemos enseñando a nuestros hermanos las diferentes formas en las cuales podemos orar, podemos decirles también que ellos se pueden apoyar, ¿sí?, de elementos que les van a hacer la oración, pues no digo que sea más fácil, pero son elementos que le pueden ayudar, que les pueden apoyar al momento de orar. La alabanza, ¿sí?, es uno de esos elementos. La alabanza, bueno, pues es una forma en la que podemos nosotros orar. Salmos 9:1. Quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón y contar tus maravillas. ¿Sí? El salmista, David, encontraba en las alabanzas una manera de expresarle a Dios todo lo que él quería decirle, ¿sí? Si nosotros alabamos, damos gracias cantando y por aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Es una forma de orar a Dios. De la misma manera como David alababa a Dios, nosotros también cuando alabamos, pues expresamos eso que sentimos a Dios. Podemos orar a través de la alabanza. Podemos comunicarnos con Dios a través de la alabanza, ¿sí? Esta es una manera. Adorarle. La adoración también es una forma de decirle a Dios que es lo más importante en nuestra vida, dándole gracias. Éxodo 23:25. Adora al Señor tu Dios y bendecirá tu pan
y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Imagínense la promesa de Dios. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad y bendeciré tu pan y tu agua. ¿Qué más queremos, hermano? Queremos que Dios le dé bendición a nuestra comida y que nos aparte de la enfermedad. Pues hay que adorarle. La adoración es una manera en la cual nosotros tenemos la forma en la cual nosotros podemos decirle a Dios cuánto lo amamos, ¿no? ¿Sí? Por la gracia de Dios somos salvos y por ello debemos darle gracias, ¿sí? Porque si no hubiera sido por Él, quién sabe nosotros dónde estuviéramos. Esta puede ser una manera en la cual nosotros también podemos decirle a nuestros hermanos que pueden orar a Dios a través, uno, de la alabanza o de la adoración. Otro punto que también puede ser es a través de cánticos. Salmo 68:4. Canten a Dios, canten salmos a su nombre. Siempre nuestros cantos deben ser dirigidos a Dios, ¿sí? Deben de ser dándole gracias a Dios. Hay muchas canciones que hablan de Dios, hay muchas canciones que pueden comunicar quizás aquello que nos cuesta trabajo decirle a Dios, ¿sí? Pero es a través de esas canciones en las cuales nosotros podemos comunicarnos con Dios, y es una forma en las cuales nosotros podemos orar a Dios, ¿sí? Acciones de gracias. Siempre debemos de darle gracias. A través de la oración, dándole gracias a Dios, puede ser una manera estratégica en la cual podemos nosotros comunicarle a Dios aquello que nos dio durante el día. Por ejemplo, podemos decirle a nuestros hermanos: hermano, ¿tienes algo que agradecerle a Dios? No, pues sí, quiero agradecerle porque tengo familia, porque me dio trabajo, porque pude regresar, porque no sé, hay muchas maneras. Entonces, nosotros podemos explicar a nuestros hermanos que en las acciones de gracias, dándole gracias a Dios, podemos empezar a orar. Es una forma en la cual nosotros podemos orar dándole gracias a Dios, ¿sí? En la intercesión. Esto se ve mucho en la oración congregacional, cuando nosotros estamos intercediendo, cuando los hermanos van y ven que estamos pidiendo por algún otro hermano, incluso por ellos mismos. La oración a través de la intercesión, cuando nosotros intercedemos por otros hermanos, pues de esta manera también estamos orando, y esta manera puede ser muy estratégica y eficaz para que los hermanos que apenas están empezando, pues puedan empezar a orar. Es decir, hermanos, ¿tienes alguna necesidad? No, fíjate que me hace falta trabajo. A ver, o hermanos, vamos a orar todos por el hermano para que tenga trabajo. Y órale, nos ponemos a orar todos, ¿no? Y él va a ver que a través de la intercesión se puede orar, y él puede interceder a sí mismo por algún amigo, por algún familiar, por su familia, ¿sí? La intercesión es una estrategia muy eficaz para que nuestros hermanos entiendan o comprendan que también podemos orar a Dios de esta manera. Orar con la palabra, ¿sí? Nosotros podemos explicarle que hay algunos hermanos que toman versículos de la Biblia y oran por ese versículo, ¿sí? La palabra de Dios nos puede ayudar, ¿sí? Nos puede ayudar a ir guiándonos en oración, ¿sí? Sobre todo en algún versículo. Esto se ve mucho en la moderación, cuando el moderador va y termina la alabanza y comienza el moderador. Normalmente se guían en base a la palabra de Dios. Hay una palabra, ¿sí? Hay un versículo que quieren exponer a la congregación y orar en ese versículo, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios puede ser inspiradora para nuestros corazones, puede empezarnos a introducir en la oración, ¿sí? Y bueno, otra forma que también es muy importante es la oración en silencio. Quizás va a haber momentos en los cuales nosotros no vamos a poder orar de una manera que nosotros quisiéramos, ¿no? Quizás vamos en el transporte, quizás estamos en nuestra casa, pero queremos
y nos concentramos de una manera tan especial que guardamos silencio y empezamos a orar en nuestra mente, ¿sí? Ahí en silencio nosotros podemos establecer esta comunicación con Dios. Esto se ve mucho, cuando uno va en el transporte. Esto se ve mucho en la oración individual, pero podemos decirle a aquellos hermanos que le estamos enseñando que a través de la oración en silencio también podemos nosotros establecer esa relación con nuestro Padre. Se puede orar en silencio, ¿sí? Me da mucho gusto, hermanos, que a través de los cursos que ya tomemos, pues podamos entender que sí somos capaces de enseñar a tus hermanos a orar, porque a nosotros también nos enseñaron a orar, a lo mejor viendo, a lo mejor escuchando, a lo mejor leyendo la palabra de Dios, pero nos enseñaron a orar. Sabemos que a través de la oración individual podemos empezar a guiar a nuestros hermanos, que la oración familiar es una estrategia para unir a aquellas familias que se están esparciendo, que la oración conyugal es un vínculo muy especial que podemos tener los matrimonios con Dios y puede hacer milagros en aquellos matrimonios que quizás se están separando, quizás hay rencillas, quizás hay rencor, quizás hay no sé cuántas cosas. Cada uno de nosotros puede establecer estrategias, entendiendo que cada forma de oración pues va a poder ayudarnos. No podemos decirle a una persona que va sola a la iglesia que ore en su matrimonio, pues primero tenemos que empezar a enseñar de manera individual, llevándolo a la oración congregacional. Quizás ven, te invito para que veas cómo oramos y que ellos se den cuenta que hay algo maravilloso en la oración congregacional y que después puede hacer eso mismo en su casa, con su familia. Y si no tiene familia, es decir, si no tiene hijos, pues con su esposa, con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos. La oración es hermosa, hermanos, y podemos nosotros transmitirle esa emoción que a nosotros nos da cuando oramos, pues esa misma emoción podemos transmitírsela a nuestros hermanos que apenas están empezando. Somos capaces, ¿sí? Somos capaces de enseñar a orar, ¿sí? Acuérdense que estamos llamados, todos somos llamados a enseñar, todos somos llamados, ¿sí?, a hacer esa iglesia. La gran comisión. Todos somos llamados a formar parte de la gran comisión, a dar las buenas nuevas al mundo. Y podemos empezar con un hermano, con una familia, con unos esposos, con nuestra comunidad, en nuestra casa, con nuestra familia, en el trabajo, con el ejemplo, hermanos. El ejemplo va a ser la manera más eficaz en la cual podemos traer a los pies de Cristo. Yo he orado por los alimentos cuando nadie quiere orar. Y ahora hasta se quedan en silencio para que pueda orar, no solo por mis alimentos, sino por los alimentos de todos. Entonces, podemos buscar estrategias en las cuales podemos enseñar a otros hermanos a orar. Busquémonos, ya tenemos las bases, hermanos. Somos capaces de enseñar la oración. Somos capaces de formar parte de esa gran comisión. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque no nos habíamos dado cuenta que podemos enseñar a todas las personas que nosotros querramos, que la oración es la manera más eficaz, es la manera más hermosa de poder comunicarnos contigo. Ayúdanos, Padre, a que podamos enseñar a nuestra familia, a otros hermanos, a otros matrimonios, a que con la oración lo único que va a traer a nuestra vida son bendiciones, Padre mío. Yo te pido y te ruego que sea a través de la oración que puedas restaurar todos aquellos corazones que se han alejado de ti. Te pido por la vida de mis pastores, de mis hermanos maestros, de mi congregación. Te doy gracias porque me has permitido poder expresar esto que tú me diste a entender y que no fueron mis palabras sino tu voluntad la que se manifestó.
y te ruego que nos des salud, Padre mío, que nos des bendición todos los días. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me dio mucho gusto estar con ustedes, hermanos. Que pasen bonito día y que su hogar, y a donde quiera que vayan, tenga la bendición de Dios. Hasta luego, hermanos.